llegan al corazón. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanos, y así nos va. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Les agradecemos por estar allí, siendo copartícipes de una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes desde la gerencia general de la emisora Jaime Nestares, desde la gerencia de producción Super Wilixa Arcaya, desde la producción del programa Kenger Jaramillo, en los controles está César González y en la conducción del programa desde nuestros estudios en Caracas, Neomar Hernández, y desde nuestros estudios en Alemania les saluda en este reencuentro emotivo Daniel Lara. Yo sabía que Daniel estaba esperando un momento como este para hacer una irrupción de ese estilo, ¿no? Que él siempre lo decía, esa cosa que arranca así más o menos en este son. En esta hora menguada que vive la República. Bueno, y eso hoy es 22 de enero, Neomar, mañana es 23 de enero. Casi. Entonces tenemos que insuflarnos del espíritu del 23 de enero, Neomar. Levántate y camina, por favor. Así es. Bueno, y más si Luisa Ortega Díaz la semana pasada mandó a los venezolanos a imbuirse en el espíritu del 23 de enero. Mira. Pero ya vamos a empezar mal, ¿Por qué me nombras a esa señora? Mira. Ya vamos bien. Habíamos empezado bien el programa. Entonces tú vienes a incordiar, porque me quieres hacer molestar de temprano, Neomar, porque tuviste 2 semanas solo en este programa haciendo lo que te daba la gana, ¿verdad? En mi ausencia. Y le decías a la gente, le amenazaba con que yo regresaba un día, que iba a regresar tal, como si te convertiste en adventista del regreso de Daniel Lara. Aquí estoy, Neomar. Juancito y el Lobo decía, ahí viene Daniel, ahí viene Daniel. A Luis Ortega para que yo me moleste tan temprano. Ahí viene Daniel, ahí viene Daniel. Mira, Daniel, vamos a saludar también a nuestros amigos de rcr.tv, a la gente que nos ve también a través de Periscope en @RCR750 y a quienes nos escuchan en diferido a través de La Cabilla y de nuestro canal de YouTube de Radio Caracas Radio. Dicho esto, bueno, arranque usted, que tiene 2 semanas de silencio. 2 o 3 semanas creo que tienes de silencio, Daniel. Yo no sé si te vaya a dar la hora para todo lo que tienes que decir. Adelante. No, Neomar, porque yo había estado todo este tiempo acompañándote a través de unos cortos editoriales que tú bautizaste como cápsulas. Sí. Entonces resulta ser que tú te convertiste en farmacéutica. Bueno. Decía a la gente, aquí va, usted le duele la cabeza, aquí está la cápsula que se manda Daniel Lara hoy. Quiero saludar, para empezar, quiero agradecerte, Neomar, por haber tolerado este programa, mi ausencia y haberlo llevado magistralmente. Los comentarios de la gente son, Daniel, no vuelvas porque Neomar lo está haciendo demasiado bien, que por allá no vuelvas más. Pero, por supuesto, tengo que agradecerle muchísimo a todo ese gran equipo de RCR que hace posible que nosotros estemos acá. En principio, al gerente, porque yo soy un jalamecate, pues empieza por el principio. Claro, está general. Muy bien. Usted sabe, Neomar. Sí, no, yo estoy claro. Siempre primero, empezando por el principio. Por supuesto, a Ulix Arcaya, gerente de producción, siempre pendiente y consecuente. A Kenger Jaramillo, igualmente, nuestro productor, que siempre hemos podido estar en contacto y llevar a cabo todas estas accidentadas cápsulas que hicimos llegar. Pero a nuestros operadores, a nuestro operador César González, a Bururú, a todo ese gentío que también es de nosotros. Pero muy especialmente yo quiero agradecerle a la parte fundamental que tiene esta emisora, que son sus oyentes. Y bueno, por supuesto, no se vayan a molestar, porque siempre viene, bueno, saludaste a fulana, no me saludaste a mí, y tal. En principio quiero saludar a toda la comunidad de venezolanos en Israel, que también me hicieron sentir en el tiempo que estuve allá y que tanto apoyo me hicieron llegar. Y a la gran cantidad de venezolanos que hay aquí en Alemania, que, en lo que se enteraron que yo estaba en Alemania, esto fue,
la revolución, Neomar. Fiesta patronal. Todos te han mandado saludos. Quiero saludar a los amigos, a la amiga Eli Durré, aquí en Alemania. Quiero, por supuesto, saludar a mis amigos Manuel Guzmán y por supuesto, a Mordejai Manchego, mis amigos en Israel, que tantas atenciones tuvieron para mí. Igualmente a la familia Bexalel, tanto a Yehuda Bexalel como a su hijo Joseph, grandes amigos también. Quiero, por supuesto, igualmente saludar a nuestro amigo Diego Rimmer, que está aquí en Alemania también, y que, por supuesto, ha estado en contacto con nosotros. En Israel, a Hannah Rice, que igualmente me dispensó algunas atenciones. Quiero saludar igualmente. Fíjate que las cosas de las que uno se entera, chamo. Yo tengo que saludar a María José Rauseo. María José Rauseo está aquí en Alemania, y ella es la cuñada de nuestro amigo Carlos Peláez, el del Conuco de Prometeo. Imagínate tú. Sí, claro, me hicieron llegar aquí su saludo. A la señora María Elena Mora, que también es oyente de este programa y que tiene su también vinculación con nuestro amigo Carlos Peláez. Hay que saludar, por supuesto, como siempre, a Luis José Acosta, aquí en Alemania, Bernardo Dubi y Olga Brecher, Rivka Mittelberg, allá en Israel, a Carlos Rodríguez de Boston, Carlos Rodríguez es pana de nosotros. Sí, Carlos el arepero, el hombre de las arepas en Boston. Bueno, pero es que ya descubrí por qué Carlos es la maravillosa persona que es. ¿Por qué? Porque es hijo de una maravillosa mujer como Trina Michelangeli. Saludo también a la señora Trina Michelangeli, a Ilona Joven, a Mausibe Betancourt. Saludos también. Mira, ayer se comunicó conmigo nuestra gran amiga Bexabe Guerra. Y Bexabe Guerra me ha dicho: Daniel, por favor envíale un saludo a un oyente que tú tienes, que es, un tipo de verdad oyente absoluto e irrevocable de tu programa, que es el doctor Luis Maggi Calcaño, que es profesor universitario y psiquiatra jubilado. Y por supuesto, el doctor Luis Maggi Calcaño, si es psiquiatra, obviamente tiene que ser oyente de este programa, porque para escuchar este programa para poder aguantarlo, ¿verdad? Hay que aguantarlo. Y quiero, por supuesto, a todos los oyentes que se manifestaban, me disculpa si se me perdió alguno, nos manifestaban siempre su cariño a través de las redes sociales, tanto a través de Twitter, de la emisora, nuestro Twitter personal, el canal de YouTube, todo eso. Y si usted está viendo en este momento nuestro canal en YouTube, no solamente me está viendo a mí aquí en Alemania, sino está viendo el modelo que se está gastando Neomar Hernández hoy. Aquí lo estoy viendo en pantalla. Neomar Hernández luce, en este momento no voy a decir la marca, pero luce una chaqueta del equipo olímpico del Brasil. Entonces, no es de Brasil, pero tiene los colores. Pero... Es verde amarillo. Sí. Pero es una chaqueta como las que usaba Daniel, es una chaqueta como las que usaba Fidel Castro. ¿Tú te acuerdas de la chaqueta que usaba Fidel Castro? Tú estás empeñado en incordiar, en sacarme de quicio, en sacarme de mis casillas. Tengo que agradecer, de verdad, lo de Neomar, esto no tiene nombre. Neomar, ahora te pregunto yo, sinceramente, ¿a cuánto está el dólar? Yo te tengo que decir algo. Ay, Dios. Cuando yo salí de Venezuela, el dólar estaba a 49,000 bolívares. ¿A cuánto estaba hoy? Bueno, por lo menos, te lo voy a para no ponerme aquí con cifras. Bueno, por lo menos 4 veces lo que estaba en lo que tú lo dejaste cuando te fuiste de Venezuela. Bueno, lo interesante de todo esto es que en este programa, hace cosa de año y medio, quizás un poquito más, tuvimos una vez al economista Alexander Guerrero. Y Alexander Guerrero, cuando el dólar estaba en 100 bolívares y un poquito más, nosotros le preguntamos, Alexander, ¿y tú crees que el dólar va a llegar a 200? Y Alexander dijo, no, va a llegar a 200, va a llegar a 500, va a llegar a 1000, a 2000, a 5000 y va a pasar y la gente se va a sorprender. Y yo recuerdo los comentarios de gente que llamaba y decía, ¿de dónde sacaron ustedes ese loco? Sí, es un loco. Eso no va a pasar. ¿Tú te acuerdas, Neomar? Sí, así bueno, es. y ahí está.
Ahí está mira para dónde lo llevan. Totalmente. Bueno, y el día de hoy, además del dólar, Daniel, ahí, y hablando de listas y estas cosas, en este momento está hablando Diosdado. Diosdado, como tú sabrás, a Diosdado lo incluyeron en una lista de sancionados de la Unión Europea el día de hoy. Ya está ¿Dónde? Bueno, la lista de sancionados de la Unión Europea. Y está. Y es verdad que los que están en esa lista no pueden entrar a Europa. Mira, dos cosas creo que tiene la sanción. No pueden entrar en territorio de la Comunidad Europea y tampoco pueden poseer bienes en esos territorios. Entonces, fíjate tú, qué bueno que traes esa precisión, Daniel. La semana pasada, a final o a mediados de la semana pasada, yo comentaba la polémica foto del presidente del TSJ, Michael Moreno, en las puertas de las instalaciones de la Corte Penal Internacional en La Haya, en los Países Bajos. Y muy bien que lo digas, en las puertas. Está metido en la lista, Michael Moreno también. Yo entiendo que si eso es así, este es el último paseo que se echó Michael Moreno a Europa y sobre todo a los Países Bajos, porque si entran en vigencia hoy las sanciones, no puede volver a los Países Bajos ni en calidad de invitado, ni de huésped, ni de nada. O sea, no puede. Es lo que yo entiendo. Ni a los Países Bajos, ni a los Países Altos, ni a los del medio. Yo lo que puedo decir es que dos cosas. Número uno, quiero enviarle un cordial saludo desde acá, desde Alemania, a todos los incluidos en esa lista. Desde acá, de un país al cual ustedes no pueden venir. Está muy bien. Está muy bien. Lo primero. Y lo segundo, quiero enviarle un mensaje personalizado a Diosdado Cabello. Hola, Diosdado, desde Alemania. Mira, Daniel, otra cosa, hablando de Diosdado, y es bueno que se trajo el tema de Diosdado, lo estábamos comentando antes de venir al programa, la entrevista es una entrevista de hace mes y pico, pero fíjate cómo las cosas, la información es tan abundante en Venezuela que se nos pasan las cosas por alto. Una entrevista que le hizo María Angélica Correa a este especialista en seguridad interior y todos los temas de seguridad, de política internacional de los Estados Unidos, Joseph Hummeyer, y él decía que el tema de Venezuela, tal y como nosotros veníamos sosteniendo, no es que nosotros tenemos la razón, pero que más o menos en la línea en que hemos venido nosotros argumentando para definir o conceptualizar el problema del chavismo en términos continentales, es la línea bajo la que lo define Joseph Hummeyer en esa entrevista donde dice, y aquí lo tengo, eso salió en el medio peruano, Perú 21, en Venezuela no hay salida si no salen Cuba, Irán, Siria, Rusia y China de ese país. ¿Y por qué traigo esto a colación con Diosdado? Bueno, porque lo que menciona Hummeyer allí es que el proyecto de Maduro no es ni siquiera el proyecto de Maduro, es un proyecto internacional, transnacional, sobre todo de Irán, sobre todo de Rusia y en alguna medida por temas económicos, de algún tipo de inversiones, de China, para convertir a Venezuela en una especie de cabeza de playa digamos, del terrorismo o de las facciones radicales islámicas en América Latina, para penetrar el sur del continente, además perturbarle la película a Donald Trump y a los Estados Unidos en general en este país. ¿Y en qué se vincula esto con el tema de Maduro y su entorno? Bueno, de que él desprecia el papel de Diosdado Cabello. ¿Y a quién dice él que es a quien van a terminar apuntalando todos estos países? A Tarek El Aizami, que la jugada es con Tarek El Aizami. Eso está interesantísimo, o sea, no es algo como para despacharlo en un editorial de 2 minutos, ni mucho menos, sino que yo les recomiendo, porque además la entrevista es larga, tú creo que la leíste, Daniel, que la busquen, yo la publiqué en el Twitter, porque de verdad que las cosas que se dicen allí son gruesas y además le dan a uno para pensar en eso justamente de que el problema del chavismo no es eso, no se resuelve tan fácil como cuando dicen algunos dirigentes opositores, no, que eso lo resolvemos los venezolanos. Mire, la cosa no es tan fácil y es un poco mentira decirle a la ciudadanía venezolana que este es un tema que resuelven solo los venezolanos, es un problema internacional. Es mucho más que una mentira, es una gran majadería. Uh-huh. Es una barabuconada y es un patrioterismo fuera de lugar. Pero además de eso, Omar, yo leía atentamente el artículo, fuiste tú quien me lo mandó. Sí. Agradezco por eso. Pero lo hablábamos fuera del aire. O sea, no es algo nuevo lo que leímos allí. Lo que pasa es que hace un resumen bien pormenorizado de toda la situación. Pero vamos a ver, aquí ¿quién se leyó el libro El Palestino? ¿Tú te acuerdas del libro El Palestino? Uh-huh. De este periodista español que se infiltró en Venezuela, en los movimientos chavistas, islamistas y tal, y que inclusive logró infiltrarse en el círculo más estrecho de Carlos el Chacal, uh-huh. Y que escribió un libro testimonial sobre eso, el libro se llama El Palestino. Uh-huh.
allí están relatadas todas las barbaridades con pormenores de donde se asocian estos grupos terroristas islámicos con grupos chavistas, con los Tupamaros, con los jefes de los Tupamaros, con los colectivos del 23 de enero, con Tarek El Aizami, con el narcotráfico, con la Fuerza Armada, etc. Luego están los informes de inteligencia que durante muchísimo tiempo se han manejado y que no son secretos, donde se constata desde los años 90 la presencia de células de Hezbollah, particularmente del estado de Nueva Esparta. Hay un informe de inteligencia que se hizo público en si no recuerdo mal, en el New York Times hace cosa de 3 años, donde se logró comprobar que Venezuela es el único país del mundo donde el grupo terrorista Hezbollah, de tendencia iraní, chiita, y el grupo terrorista Hamas, que es palestino, sunita, es el único país en el mundo, Venezuela, donde esos dos grupos colaboran entre sí. Porque el tamaño del negocio y de la fuente de logística que aporta Venezuela, o el régimen venezolano, el régimen chavista, a las actividades de estos grupos, que no les queda más remedio que trabajar juntos. Lo que aparece en el libro de Casto Cando, donde habla de las vinculaciones y del narcotráfico y del chavismo y todo lo demás. El libro de este amigo español que tuvimos y que entrevistamos en este programa, se me escapa su Emilio nombre. Blasco. Emilio Blasco, donde habla de todas las cuestiones del narcotráfico. Es más... Problema gruesísimo, Daniel. Tenemos que hacer la pausa. Vamos a hacer la pausa. Porque tenemos una magnífica invitada la tarde de hoy y que nos va a ayudar muchísimo a recuperar la memoria, porque si en algo es experta es en eso. Vamos a ir al corte y ya quedará tiempo nomás. Creo que deberíamos dedicarle un programita especial a ese tema de ese artículo. Pero vamos a ir al corte y al regreso venimos con nuestra invitada de la tarde de hoy, la profesora Ruth Capriles. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Son las 4:18. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Il Sapore de la Nonna se ha convertido en el punto de encuentro de quienes quieren disfrutar de una buena pasta, de un espectacular risotto o de deliciosas pizzas. Anímate a probar el asado con tocineta y champiñones, el Gordon Bleu acompañado con pasta al filetto, los raviolis de carne, pollo o ricota y espinacas con sus deliciosas salsas del día, la tradicional pasta Frank Sinatra con camarones y lomito. Eso y muchas cosas más las consigues en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si eres una mujer dinámica y vistes casual, no pierdas el glamour y tu sex appeal. Llégate a Lenel Shot y escoge la ropa que se adapta a tu personalidad y mantiene tu elegancia para que te distingas entre todas. Lenel Shot está en el centro de compras Verpo Oeste, planta baja, local 153, entre las calles Pantín y Los Ángeles, en Chacao. Teléfono 0412-804-5653 y 0424-162-9489. Lenel Shot es moda y algo más. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, ya la profesora Ruth Capriles, quien nos va a acompañar el día de hoy, conocida académica venezolana, está llegando a nuestros estudios y va a conversar con nosotros en apenas minutos. Profesora mía, ¿viste? Además de eso, o sea, no vayan a creer que uno no tiene profesores por allí. Neomar, mira, que se me había quedado en el tintero, sí. Creo que es importante decirlo, que leyendo ese artículo donde se hace todo el resumen que hace este analista de los Estados Unidos, cuyo nombre lo tienes allá a la mano seguramente. Joseph Hummayer. Sí, recordé lo que ha sido el ritmo que le ha llevado a todo esto nuestra gran amiga e investigadora de lo que hace este régimen,
que es nuestra gran Aura Palermo, porque Aura Palermo le ha llevado el ritmo a todo esto. Bueno, y hay unos que la tildan de loca porque ella hace unos planteamientos donde te demuestra que en efecto hay que eso que dice por allí, de que esto es de que tú decías que esto es un proyecto internacional, es un proyecto transnacional, por el amor de Cristo. Por supuesto que lo es. La cuestión que está ocurriendo en Colombia, lo que va a ocurrir en Colombia, la penetración de Colombia, pero por supuesto que está dentro de los planes. Y eso es algo que, por eso es que yo los invito siempre a leer a nuestra amiga Aura Palermo, que siempre da luces sobre esas cosas. Lo que pasa es que, claro, las luces son para quienes quieren ser, los que quieren ver las cosas. El que quiera seguir en la oscuridad, qué bueno que siga en la oscuridad, lamentablemente de oscuridad hemos tenido ya bastante. No, y que Daniel, yo entiendo a veces algunas personas que son refractarias de alguna manera a asumir algunas informaciones, algunos hechos, inclusive a veces no son informaciones, son hechos, son cosas fácticas que usted puede comprobar empíricamente, porque, bueno, el ser humano tiende a buscar un equilibrio, ¿no? Y entonces en ese equilibrio tiende también a desvanecer los elementos que le hacen ruido y descubrir tanta cosa, Daniel, como la que dice Joseph Fumay, reiterando al tema de este analista. Bueno, es ver que esta gente no tiene límites, pues, en cuanto a su maldad, que se ha aliado con factores, número uno, que no tienen nada que ver con las alianzas internacionales históricas de Venezuela, y no estoy hablando ni siquiera de las alianzas de los ADECO y los copellanos, no, de Venezuela en términos generales. ¿Qué tenía que ver? Por ejemplo, ni siquiera cuando Caldera o cuando Betancur. ¿Qué tiene que ver Venezuela cuando Pérez Jiménez o cuando Gómez o cuando Eleazar López Contreras con el Medio Oriente? No tenía ninguna alianza, digamos, allí, digamos, importante. Alianza no, pero las vinculaciones que habían en aquel entonces eran las mismas que habían en el resto de América. Por ejemplo, presencia de inmigrantes. Claro. De esa zona, la cuestión petrolera que siempre nos mantuvo de alguna manera vinculados, sobre todo ya en el gobierno de Pérez Jiménez, pero en realidad que alianza y ese tipo de cosas, eso nunca ha ocurrido. Pero más allá de todo eso, Neymar, esta tarde queríamos conversar sobre algo de lo cual se le acusa a los venezolanos, se les acusa de no tener memoria. Ya está la profesora Ruth Capriles con nosotros. Puedes saludarla, Daniel, ya está acá. Por eso es que estoy haciendo esta introducción. La profesora Ruth Capriles, un gran abrazo y un gran saludo desde aquí de Alemania. Un placer tenerla por fin en el programa. Saludos, encantada de estar aquí, aunque estemos tan lejos. Lejos más no ausentes. No ausentes. Siempre cercanos en espíritu y en proyectos, sobre todo. Así es, profesora. Fíjese que al venezolano se le acusa de no tener memoria, que esta es una sociedad desmemoriada, que aquí pasan las cosas y a los 3 días se nos olvida, que el mártir de ayer se nos olvida mañana y el de mañana ya la semana que viene se nos olvidó. Y usted se ha dedicado desde su cátedra, desde las aulas del posgrado de Historia de las Américas y de Historia en el Instituto de Investigaciones e Historia de la Universidad Católica, a tratar de rescatar lo que se pueda de la memoria histórica nacional. ¿Qué es eso de la memoria histórica y dónde está la memoria del venezolano? Buenas tardes. Bueno, saludos a todos los que nos escuchan. Efectivamente, tú sabes, estuviste cursando uno de estos cursos sobre archivos históricos en Venezuela, que la maestría de historia de varias maestrías de historia de la Universidad Católica Andrés Bello ha asumido como un proyecto incluido en el currículo de estas maestrías. Y me parece esto muy importante. O sea, ¿para qué sirve la historia? ¿Para qué sirve la memoria? No es que tenga una utilidad inmediata, sin embargo, tanto nuestra identidad como personas, como herederos de varias culturas, tanto nuestro actuar con base en la experiencia pasada, pues de alguna manera se beneficia de conocer esa historia. Yo creo que en este sentido la gente no se da cuenta de que si no tuviéramos memoria, no tuviéramos historia, no podríamos resolver ninguna cosa en el presente. O sea, el presente incluye el pasado. Podemos actuar en este mundo porque aprendimos, adquirimos conocimientos que fueron producidos en siglos, años, días anteriores y hechos por otras personas. Fíjate,
yo estaba haciendo un trabajo sobre el siglo XVIII venezolano, y este trabajo de repente me hizo dar cuenta de que nosotros hemos hablado siempre de que somos un crisol de razas, de que somos un crisol de culturas, de que somos quizás la sociedad más mestiza y más mezclada que existe en el globo terrestre. Y sin embargo, desconocemos casi todo sobre esas culturas que supuestamente integran nuestra identidad mestiza. Yo me di cuenta de que en determinado momento de que yo había conocido mucho sobre las culturas indígenas venezolanas, había conocido históricamente, había estudiado mucho sobre las culturas provenientes de África en Venezuela, y de repente me di cuenta que no tenía realmente conocimiento sobre lo que de blanco hay en mí. O sea, de alguna manera se habla siempre de los indígenas, o se habla de los negros, y se habla y conocemos el ritmo que llevamos dentro, ese son, esa cosa, y nosotros nos sentimos africanos en determinado cuando estamos bailando, y al mismo tiempo cuando estamos en el llano nos sentimos indígenas. Y nunca hemos hecho esa reflexión con respecto a la herencia castellana y la herencia española que tenemos. Yo me di cuenta que yo nunca había incorporado el ser castellano dentro de mi identidad nacional. O sea, me había sentido muy orgullosa del mestizaje, me había sentido muy orgullosa de todas las culturas y mezclas que indudablemente hay en mi piel y en mi espíritu y en mi alma, pero yo nunca había conocido realmente qué había heredado yo de España. O sea, eso es algo curioso, pero es así, pues. Y ahí yo me di cuenta de que necesitamos todas las memorias que han construido nuestra identidad. O sea, no es que solo necesitamos la memoria inmediata, sino la memoria genealógica de todos estos contenidos que han entrado en nuestra identidad nacional y en nuestra identidad personal. O sea, cómo somos esta mezcla y cómo esa mezcla de culturas pues ha producido esto que yo soy hoy o que todos somos hoy. Y yo creo que esa reflexión me hizo darme cuenta de lo importante que es preservar la memoria que tenemos, lo que hay en el país de memoria de todas estas mezclas de culturas, preservarlas desde el siglo XVII, desde el siglo XVIII, lo que hay incluso y lo que hay fuera de Venezuela, que también hay que irlo a buscar, lo que es el conocimiento, por supuesto, arqueológico y paleontológico. O sea, integrar memorias yo creo que es importante para manejar mejor el presente, poder actuar mejor hacia el futuro e incluso para sentirnos más confortables y cómodos con lo que somos en este momento. Quizás la memoria nos permita también hacer... Mira, yo en resumidas cuentas yo diría que la historia es algo así como el psicoanálisis colectivo. Profesora Capriles, cuando usted habla de la herencia de España, bueno, yo primero preguntaría, ¿y qué heredamos realmente nosotros de España? Porque siempre se dice aquella cultura de que hay una metrópoli, y esa metrópoli usted le manda materias primas o sustrae de allá productos acabados y los trae, los cambia por cualquier tontería acá, ya es el punto de inicio de la cultura del venezolano. Pero yo me iría más allá, porque usted está hablando de ese mestizaje, del que tanto se hace una labor propagandística del venezolano y que el venezolano es dadivoso porque es una mezcla de todo. Pero yo le preguntaría, ¿hay elementos como para decir en el continuo histórico que Venezuela es un país donde el racismo de alguna manera estaba subyaciendo por allí, o Venezuela fue un país donde realmente, que es lo que yo percibo, ¿no? Cuando uno estudia la historia, uno dice, por supuesto que hubo una historia de esclavitud negra en Venezuela, por supuesto que hubo una historia de violencia en el proceso de colonización y todo lo demás, pero después hay una relativa integración que parece operar allí, y en el siglo XIX y el siglo XX esa integración parece profundizarse, si usted la contrapone, por ejemplo, a los procesos de segregación en los Estados Unidos. Pero luego aparece Hugo Chávez y dice, aquí hay un pueblo que estaba
tradicionalmente oprimido y que ese pueblo tiene unas características raciales particulares. Eran los pueblos, eran los mestizos, eran los mulatos, eran todas estas gentes que pasaron décadas y décadas, por no decir siglos, dominados por una especie de terratenientes. No sé específicamente a qué se refiere Hugo Chávez, pero yo quisiera que dejáramos el tema del racismo, si realmente existía en Venezuela elementos claves para definir racismo en Venezuela, para este corte comercial que viene después de esta pausa. Ya vamos entonces a continuar con la profesora Ruth Capriles, que nos acompaña el día de hoy acá en Y Así Nos Va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano. Las bajas de azúcar quieren remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ciudadano, conoce tus derechos. El hambre opaca el intelecto, disminuye la productividad e impide a sociedades enteras desarrollar su potencial. Los alimentos son un derecho humano fundamental. Haz valer tus derechos. Les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. ¿Te gustan las pizzas? Te recomiendo la del restaurante Montana Grill, horneadas en horno de leña. Te recomiendo la Montana Grill, la especial, la granjera, la caprichosa, la primavera o como tú la prefieras. Pídela como tú quieras. En la Candelaria, esquina Candilito, restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Decía yo en el corte anterior, Daniel y nuestra estimada Ruth Capriles, que está el día de hoy acá, que Chávez parece que inventó el clivaje de ricos y pobres y de blancos y negros en Venezuela. ¿Es esto así o sí existían elementos de racismo en Venezuela y de clasismo, por supuesto, en Venezuela, profesora Capriles? Fíjate, decir que no hubo nunca racismo sería totalmente no científico, porque siempre te vas a encontrar casos de racismo. O sea, evidentemente la gente, toda persona, todo ser humano se identifica con otra persona que es semejante a él. O sea, es racista un negro que sea amista, que tiende a reflejarse en otro de su mismo color. Es racista un blanco que tiende a reflejarse en uno de su mismo color. Y así la gente tiende a unirse. Uno ve los chinos en el barrio chino, los italianos en el barrio italiano, los venezolanos ahora en el exilio se reúnen. O sea, eso es una cosa naturaleza humana. Y de allí puede surgir una discriminación racial que efectivamente produce una desigualdad notable en la sociedad y que tú puedes llamar racismo. Evidentemente en Venezuela ha habido ciertas diferencias, yo diría que menos por el color de la piel y más por la posición social que pudiera disfrutar una persona en determinado momento. Ahora, la posición del chavismo, indudablemente, que fue con el propósito de polarizar y poner a pelear a la gente en este país, en realidad le cierra el conocimiento de cada identidad. O sea, de alguna manera, el discriminar al blanco y el tratar de dignificar al indígena o de dignificar al negro de una manera que no corresponde con la verdadera historia, también va a negar la identidad de esas diferentes razas. O sea, fíjate, por ejemplo, en Venezuela, el primer capital que se hizo en Venezuela lo hicieron los pardos y los negros. Eso es algo que aquí nunca se ha dicho. O sea, en Colombia fueron en Medellín, en Venezuela no, en Venezuela el primer capital, no los terratenientes, siempre se ha hablado los terratenientes, los oligarcas, las familias malucas, que eso eran las que dominaban, siempre se ha hablado de eso, pero nunca se ha hablado que el capital, o sea, lo que fue el capital
comercial en ese momento lo desarrollaron los pardos y los negros que estaban en la costa a través del contrabando con las islas y con todas las demás potencias, con Francia, con Holanda, que estaban tratando de llevarse contrabando de Venezuela y venderle a los... Entonces el primer capital lo hacen los negros. Los indios, o sea, el 65% de la población, decía Arcaya en el año 1915, era de origen indígena. Entonces, cuando tú vienes y hablas de unos pueblos indígenas que hoy en día son pequeñas minorías, como son los herederos de determinada historia, estás negándole su ancestro indígena al 40% o 50% de la población. Uh-huh. Entonces esas posiciones que tienden a dividir la sociedad a partir de la raza o de la riqueza o de la religión, porque también Chávez lo intentó a través de la religión y ahí no pudo, pues más bien lo que hacen es excluir muchísimas personas que en realidad estaban unidas antes por justamente el mestizaje. O sea, un país mestizo como el nuestro, tú no lo puedes dividir en razas en este momento, porque todos somos realmente muy mezclados. Entonces, profesora, pero de alguna manera el tema del chavismo como elemento o como dentro de sus fundamentos políticos, desde el inicio, buscó todo lo que podía ser factor de división o de disgregación de la sociedad y factor de perturbación en la paz de la nación. Aunque fuesen creados o inventados. Por ejemplo, este tema de los afrodescendientes, que es ajeno al tema venezolano, porque independientemente de que en Venezuela hubo esclavitud, independientemente de que hubo trata de negros y todo lo demás, está perfectamente claro que el problema que se vivió en Venezuela con la trata de africanos, de negros africanos y con la esclavitud, dista muchísimo de lo que se vivió en el Brasil o de lo que se vivió en Cuba. Y yo creo que México, Estados Unidos, ese intento de traerse y de inventarse una historia, no buscaba otra cosa como que dividir, y eso podría verse quizá, yo no sé, en algunas profesiones se habla de mala praxis. No podría hablarse de una mala praxis de ciertos historiadores que intentan torcer la historia para justificar una posición política que al fin y al cabo lo que ha hecho es formar parte de la destrucción de esta nación. Por supuesto, eso es una historia interesada, contada con un sesgo propagandístico que evidentemente no se podrá, o sea, los historiadores del futuro aquilatarán en su justa medida. Efectivamente, mira, Venezuela realmente, eso que estabas diciendo es bien importante. La historia en Venezuela, quizás porque, bueno, de alguna manera era una colonia que no era tan importante como podía ser Perú o México o incluso Nueva Granada, quizás por ese carácter marginal, quizás por su falta de organización inicial de los habitantes aborígenes de Venezuela, por las razones que sea. En Venezuela los modos, digamos, de producción que implicaban alguna subyugación o sometimiento fueron siempre moderados. O sea, si uno piensa en la esclavitud en Venezuela, el número de esclavos es mucho menor del que, por ejemplo, Brito Figueroa calcula en su historia, que él intenta medir cuántos negros vinieron a Venezuela y tal, es mucho menor. Y cuando uno se lee, yo que estaba metida leyendo documentos, muchísimos documentos del siglo XVIII, uno se asombra la camaradería que había entre el dueño de una finca, de una hacienda, y un negro que a lo mejor era el capataz que estaba cuidando toda la finca, y los niños como participaban, y, o sea, de alguna manera había una camaradería, una inclusión de los negros dentro del manejo de la finca, que no era simplemente el que esclavo sometido. Yo no te digo que no hubo mucha injusticia, no te digo que sí habríamos muy crueles, yo no digo que no hubo un sistema de esclavitud, sí lo hubo, pero si uno lee los papeles se da cuenta que fue un sistema muy moderado. Lo mismo el sistema de la tierra, lo que en Europa fue la servidumbre,
Aquí nunca hubo un sistema de servidumbre. Aquí el campesino trabajó siempre donde quiso, se mudó siempre que no le gustaba el amo, se mudaba. O sea, nunca hubo una relación de servidumbre donde el señor de la tierra era dueño y señor del alma del campesino. No, eso no se vio en Venezuela. Igualmente había una moderación. Y así ve uno en el trato entre unos y otros, entre negros, indios, mestizos, blancos. O sea, uno ve una relación en donde hay permeabilidad. O sea, la cosa es que Venezuela no es que no haya sido racista, sino que siempre fueron muy permeables los diferentes sectores y razas en la sociedad. O sea, siempre hubo esa posibilidad de ascenso, que ahora no la hay, que la había en ese momento, y que la hubo durante casi toda nuestra historia hasta ahora, diría yo. Y eso entre las personas, pues una gran afectuosidad que hacía que todo el mundo se casara con todo el mundo. Profesora, pero sí. ¿por qué, profesora, ha habido, y discúlpame, Neomar, que te interrumpa, pero ¿por qué no ha habido un venezolano? Porque a todos nos enseñaron historia, con menor o mayor medida. Hay muchísima gente que fue protagonista de esa historia. ¿Por qué no hubo quien le dijera a estos neohistoriadores mentirosos al servicio del régimen y al propio Hugo Chávez y a muchos de sus ministros, cuando mentían, cuando echaban una historia distinta del 23 de enero, por ejemplo? Es que de verdad despreciamos nuestra historia hasta el punto de borrar la memoria y permitir que cualquiera venga e invente una nueva historia. Bueno, la cosa de Daniel, que es que desde que empezó esto nos están cayendo a mentiras, y son mentiras como que disparadas por una ametralladora de esas de yo no sé cuántos disparos, ¿no? O sea, son tantas las mentiras que yo creo que muchos intentamos en algunos casos, pero como tenemos que tratar de desmentir, o sea, las mentiras de este momento, ponernos a desmontar las mentiras sobre el pasado, no hay tiempo. O sea, yo creo que cuando estás viviendo con un régimen que bebe de la inversión de la verdad, o sea, que realmente invirtió los valores, o sea, lo malo se convirtió en bueno, lo blanco se convirtió en negro, la historia se construyó totalmente fuera de los datos y la realidad histórica. O sea, es casi que fue apabullante, o sea, y eso es lo que ha tenido este régimen, que ellos apabullan, y al apabullar y atosigar y estar todo el tiempo diciendo mentira, a ti no te da tiempo. Nos han violado tanto nuestros derechos, nos han cometido tantas atrocidades en 18, 19 años, que nosotros no hemos tenido tiempo ni para protestar por todas ellas. O sea, ya matan cometen esta masacre espantosa en el Junquito. Ahorita hay una gran conciencia de la gente, pero algo inventan que para tumbar ellos van siendo, yo creo que producen escándalos para justamente aturdirnos y que no tengamos tiempo ni de aclarar cuál es la verdad, y mucho menos de rescatar la memoria histórica. Por eso es que yo estoy empujando esto ahora de que es preciso rescatar la memoria, para que quizás ahorita no podamos restituir las verdades, pero preservar la memoria para que luego, en tiempos más serenos, pues los historiadores puedan reconstruir la historia presente y también la historia pasada. Tenemos a la profesora Ruth Capriles con nosotros el día de hoy acá, y se hablaba de dos cosas. Número uno, de los historiadores que hacen historia interesada, ¿no? Y eso tiene que ver con esto mismo que usted estaba afirmando ahorita, con una especie de visión que se trata de imponer a través de una verdad oficial, que muchas veces no tiene materialización en los hechos objetivos, sino que es una verdad que usted la fabrica y que tiene que, a través de los medios de propaganda, diseminarla, y la gente tiene que captarla, ¿no? Y la tiene que terminar asumiendo muchas veces sin razonar, o la más de las veces. Y en ese papel yo voy a tomar un ejemplo, ¿no? Que es el ejemplo de Bolívar. Bolívar ha sido quizá el personaje histórico más manoseado desde su muerte hasta nuestros días, y ha sido utilizado no por Chávez, sino por todas las administraciones que han pasado en el gobierno en Venezuela. Empezando por Páez, ¿no? Cuando repatria los restos de Bolívar y viene aquella pompa y trae, y entonces le dedican todas aquellas notas de duelo y todo lo demás. Y ya luego, exponenciado cuando Guzmán Blanco y entrado Gómez ya en el siglo XX. Y Bolívar es como una constante, ¿no? Pero siempre de acuerdo a la interpretación que corresponda en el momento.
gobernantes de distintos signos y todo lo demás, pero siempre interpretando, hasta que llega Chávez. Y Chávez habla de un Bolívar revolucionario, cuando hay otros que veían a Bolívar, y en Colombia, en algunos sitios, incluso en Italia, la Italia fascista de Mussolini, dicen que algunos teóricos del fascismo de Mussolini se inspiraron en el Bolívar conservador y dictador de los últimos años, ¿no? Y Franco dice que también tenía debilidad por Bolívar, y así. Pero Chávez dice, Bolívar es revolucionario, y trae a cuento Chávez una serie de personajes nuevos que no estaban metidos en la iconografía, digamos, que la gente veneraba cuando veneraba a próceres. Ezequiel Zamora, trae un sujeto llamado Maizanta, trae una sarta de bandoleros que operaron después de la Guerra Federal y todo lo demás, a una cantidad de personas que también tienen que ver con las guerrillas de los 60 y cuyo signo descriptivo común es que son personajes violentos. Chávez trae a la épica nacional personajes violentos. ¿Cómo se puede o cómo cuela aguas abajo de un país en la narrativa de un gobierno que tiene a puros personajes violentos como personajes venerables, profesora Capriles? Sí. Y esa cosa heroica que siempre estamos buscando, el héroe, y es algo que yo he pensado un poco al respecto con este asunto del Junquito, que yo creo que esta reacción es parte también de esta ideología destructiva que invierte la realidad, ¿no? Esta fijación con los héroes, o sea, porque la figura del héroe indudablemente sirve para manipular las personas. O sea, si tú produces un héroe y lo endiosas y lo aumentas, tú vas a producir dos reacciones, que fue lo que logró Chávez, a favor o en contra, y tú polarizas la sociedad, y de esta manera tú divides y de esta manera tú controlas. Entonces los héroes son útiles para polarizar la sociedad. Y yo creo que en esto tenemos que tener, o sea, de nuevo la memoria, o sea, cuáles han sido las personas que han construido este país. No es solamente los líderes, no solamente fueron los que hicieron la independencia, no. ¿Quiénes son las personas que han construido la vida cotidiana de este país? ¿Quiénes han quienes han sido criadores y han provisto de carne a este país? ¿Quiénes han hecho las redes de distribución? O sea, es esta historia que debasa, que está más allá del héroe, que nosotros creo que tenemos que empezar a producir justamente para contrarrestar esta historia heroica que está manipulando los héroes, y sobre todo en el sentido, como tú muy bien dices, de la violencia. Yo creo que ante un héroe violento nosotros podemos levantar 100 héroes de paz. Así es. Vamos a ir a la pausa y volvemos ya con el segmento final. Interesantísimo, que nos gustaría seguir conversando de eso al regreso de los comerciales, porque la cuestión de la heroicidad parece que la llevamos en el ADN. Vamos al corte, ya venimos. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Son las 4:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Neomari, ¿qué vamos a comer hoy en el Sapore de la Nona? Por ejemplo, de entrada. Pues qué más, una deliciosa ensalada César con pollo o camarones. ¿Y de plato fuerte? Un risotto con camarones, champiñón y salsa nápoles. ¿Y el postre? Que no se te olvide el postre. Pues qué más, la torta con doble chocolate. En el Sapore de la Nona nunca nos decepcionan. Sus platos son abundantes, frescos y deliciosos. Visítalos en la avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato, los maestros del helado artesanal italiano? Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella, chiclet y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Para
Para una comida, reunión o fiesta, sea en casa o tu empresa, ofrece los pasapalos y cremas de Casa de Oblea. Todo fresco, de exquisitos sabores y una amplia variedad en pequeños, pastelitos, lumpias, quesos y charcutería. Esmérate y cúbrete de gloria. Casa de Oblea está en Baruta, calle Páez con Mariño. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta, Daniel, dejabas una pregunta a la vuelta en la pausa, en el corte anterior. Sí, a mí me llama mucho la atención, profesora, y en los pocos minutos que nos quedan, que es recurrente. Nosotros pareciera que todavía toda esa Venezuela heroica que Eduardo Blanco nos dibujó sigue siendo lo que nos lleva, sobre todo en la acción política, a los venezolanos. Y fundamentalmente a mí me preocupa mucho el tema de morir por la patria. O sea, la cuestión de ser patriota en Venezuela, de tener que emular, pareciera que nosotros estuviésemos permanentemente buscando el caballo de Bolívar, montarnos encima, de que ser venezolano es ser patriota y hay que morir por la patria. Eso, ¿cuándo? O sea, no sería mejor vivir por la patria. Pero claro. Si es que acaso la patria existe. O sea, yo tengo una angustia por eso, porque veo muchísima gente que está dispuesta a morir por la patria, sí, y lo cree de verdad. Pareciera que el venezolano cree en eso, cree que salir a la calle y dejarse matar por un militar cobarde que le dispara, que eso está bien, que inmolarse está bien, cuando quizá frente a un régimen que vive de la muerte, la mayor fortaleza que debe tener un ciudadano sería permanecer vivo. No sé si me expliqué. Sí, eso es complicado, porque bueno, hay determinados momentos en la historia de todos los pueblos donde, bueno, si hay gente dispuesta a morir, a luchar por su libertad, y no es que se proponga, sino que está dispuesto a perder la vida en eso, bueno, esas han sido siempre en situaciones donde eso ha sido necesario. Yo creo que es el énfasis efectivamente que nosotros le damos, porque la verdad es que muy poca gente está dispuesta a morir por la patria, y ciertamente los gobernantes son los que menos quieren morir por la patria, porque están agarrados ahí con las uñas como garrapatas, chupando el resto que nos queda, justamente porque están aterrados de que, bueno, van a perder, ni siquiera por la vida están aterrados porque van a perder los millones y la patria, por supuesto, y etcétera, ¿no? Entonces, muy poca gente está dispuesta a morir, esa es la verdad, por la patria. Hay algunos que sí, hemos visto casos a lo largo de 18 años, este no ha sido el último, no ha sido el primero, por supuesto. Hemos visto mucha gente caer, muchos ya centenares de personas caer por la patria, que se sentían inspirados por la lucha y que estuvieron dispuestos a morir. Ciertamente no es lo que queremos, ciertamente lo que queremos es justamente, y muy especialmente la juventud, es que viva para reconstruir, construir y regenerar nuestro país, ¿no? Y ciertamente es una cultura que se ha creado deliberadamente, esta cultura de la muerte, que es la cultura nihilista, una cultura destructiva, que es lo que pretende todo régimen totalitario. Esta gente pretende ser un régimen totalitario, lo que pasa es que es tumbadito, como digo yo siempre, todo en Venezuela, todo como de ladito, ellos no pueden ejercer todo el control, entonces es anarquía totalitaria, que es el nuevo término que yo estoy usando para describir esto, es anarquía totalitaria. Entonces, ellos... la idea es destruir, y por esto esta cultura de la muerte, de los héroes que fueron fracasados, de paso, que lo que hicieron fue sembrar muerte como Zamora, y que en última instancia fracasó. Eso es parte del instinto de destrucción. Por esto yo creo que, de nuevo, el cultivar la memoria no es quedarse atrás, sino intentar recrear la vida y alimentar la vida futura. Y yo sí creo que nosotros, como personas que estamos en comunicaciones, en opinión, ustedes que están en radio, que hacen el papel quizás más importante, los comunicadores sociales, insistir en eso, en que en una cultura de vida, en
tratar de entender los líderes que son constructivos, porque esa es la otra. Así como admiramos al héroe bélico y violento, despreciamos al dirigente que es organizador, y el mismo dirigente organizador se siente valido, minus apreciado, y pretende ser lo que no es, que eso ha pasado tantas veces en nuestro partido, gente que era de organización, que eran estupendos, que sin embargo sintieron la tentación de ser primadonas, ¿no? Y metieron la pata. Bueno, yo creo que todo esto es parte de la educación y la cultura, y que tenemos que trabajar por eso, una cultura de vida. Profesora Capriles, un gusto tenerla el día de hoy acá en Y Así Nos Va. Gracias por venir. Más que un gusto, un honor, profesora, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, y quiero decirle a todos los que nos escuchan que la profesora Ruth Capriles, junto a los que hemos sido, somos y seremos sus alumnos, ojalá siga en esta labor. Se está haciendo un interesante trabajo para recuperar archivos históricos de este país y mantenerlos a buen resguardo con las metodologías que bien existen para estos fines, porque sin duda alguna a la historia habrá que contarla en el futuro. Y quiero decirle a las personas que nos escuchan, muchísima gente quejándose por las redes sociales ahorita, que bueno, y ustedes, lo que pasó el fin de semana y lo que pasó la semana pasada, y por qué no hablan y tal. Nosotros necesitamos contar la historia y necesitamos saber de dónde viene este desastre. Afortunadamente, la gente inteligente entiende lo que eso significa. Mañana es martes de los presos políticos. Mañana es 23 de enero. Y mañana nosotros nos encargaremos, como todos los martes, de hacer lo que a otros no les gusta que uno haga, que es hablar de los presos políticos, hablar de lo que ocurre en Venezuela y hablar de la lucha que se está dando desde los medios de comunicación, desde los pocos que quedan, para mantener estas ventanas libres, para que el que quiera opinar opine, y para que el que tenga que decir algo interesante, como lo ha dicho hoy la profesora Ruth Capriles, pueda hacerlo. Neomar. Nosotros nos despedimos por hoy. Hasta mañana. Buenas tardes. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM.